¿Qué tal? Bienvenidos a la clase de seguridad de instalaciones eléctricas industriales. Esta vez vamos a continuar con el tema que estábamos estudiando la clase anterior, que es control de motores eléctricos. En esta sesión pues vamos a abordar lo que es el control básico de paro y arranque de un motor y vamos a revisar el simulador EKTS o simulador de técnicas de control eléctrico para hacer alguna simulación básica de control de motores. Bien, nos quedamos revisando algunos diagramas de este tipo en el video anterior. Básicamente tenemos dos tipos de diagramas que se utilizan cuando se analizan técnicas de control de motores eléctricos, que son los diagramas esquemáticos o de escalera y los diagramas de cableado. En los diagramas, bueno, estos dos tipos de diagramas son bastante comunes. En los diagramas de cableado pues se muestran todas las conexiones a detalle, mientras que en el diagrama esquemático o de escalera se muestran un poco más simplificadas estas conexiones. Por ejemplo, aquí en el circuito esquemático tenemos dos partes: el circuito de fuerza, que es en donde interviene la alimentación eléctrica trifásica para alimentar el motor o motor trifásico, un motor trifásico o un monofásico. Y tenemos otra parte que sería el circuito de control, que generalmente funciona con tensiones más reducidas respecto al circuito de fuerza. Por ejemplo, aquí hay un transformador eléctrico que está conectado entre la línea 1, línea 2, aquí tenemos línea 1, línea 2 y línea 3, que serían las alimentaciones de las tres fases de un sistema de alimentación trifásico. Este transformador se encarga de tomar voltaje de línea 1 a línea 2 y reducir la tensión para alimentar un circuito de control que podría estar, por ejemplo, funcionando a 24 voltios. Entonces el circuito de control lo que hace es energizar o desenergizar bobinas cuando se pulsan ciertos botones. Por ejemplo, aquí esta simbología ya la habíamos revisado en un video previo. Tenemos que estos son los contactores o contactos. Estos son los dispositivos medidores de sobrecarga. Tenemos aquí contacto normalmente cerrado del dispositivo de sobrecarga. Tenemos la bobina que controla estos contactos están normalmente abiertos. Tenemos los botones pulsador normalmente cerrado y el normalmente abierto. Bien, aquí tenemos el diagrama de conexiones. Si se fijan, este diagrama de conexiones que representa este mismo diagrama de acá es un poquito más complicado de leer, por eso es más común que se utilicen este tipo de diagramas esquemáticos cuando se desea analizar o realizar la conexión de un motor utilizando este tipo de dispositivos. Aquí en el diagrama de cableado tenemos en esta línea punteada, en este rectángulo de líneas punteadas, pues el dispositivo arrancador del motor. Recuerden que estos dispositivos arrancadores de motores ya tienen implícito lo que sería la protección de, de sobrecarga, ya tienen algunos contactos interiores para lo que es la protección de sobrecarga, la bobina que controla los contactos. Esta bobina M está asociada a estos contactos M que tienen la letra M. Entonces es un poco más sencillo leer este circuito de escalera, diagrama de escalera. Muchas veces este circuito de control y el de fuerza se presentan separados. En la bibliografía que hemos estado manejando, pues nos presentan estos diagramas acoplados por medio de un transformador. Bien, para seguir un diagrama esquemático, como el que veíamos en la diapositiva anterior, seguimos algunas reglas. Estas reglas son: todos los componentes eléctricos se muestran en su posición apagada o sin energía. Es decir, todos estos elementos inicialmente asumimos que están desenergizados. Por ejemplo, el contacto M o los contactos M están abiertos.
la bobina M no está energizada. Por lo tanto, este contacto está desenergizado. Los esquemas deben de leerse como un libro, de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Los contactos que contienen la misma letra o número que una bobina están controlados por esa bobina independiente donde se encuentren en el dibujo, independientemente donde se encuentren en el dibujo. Por ejemplo, estos contactos M están controlados por esta bobina. Si esta bobina se activa, estos contactos se cierran. Aquí hay otro contacto M controlado por esta bobina. Acá, por ejemplo, en este diagrama cableado, cuando esta bobina se acciona o se energiza, todos los contactos marcados con M, en este caso estos tres, se cerrarían. Este contacto que está aquí se cerraría. Finalmente, cuando se completa un circuito a una bobina, esa bobina se energizará y todos los contactos controlados por esa bobina cambiarán de posición. Todos los que están normalmente abiertos se van a cerrar y todos los contactos normalmente cerrados se van a abrir. Aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo clásico de paro y arranque de un motor. Esta sería la configuración básica de paro y arranque de un motor. Tenemos en la primera figura la bobina M controla todos los contactos. Entonces observen que tenemos un botón de paro, como describíamos en la diapositiva anterior, un botón de arranque, un pulsador de arranque. Estos dos botones están en serie y además están en serie con la bobina M. La bobina M controla los contactos que alimentan el motor desde la línea 1, 2 y 3, desde la línea de alimentación trifásica, y además controla este contacto de aquí. Tenemos que cuando se pulsa este botón de arranque, pasamos a la segunda figura, la energía eléctrica fluye por aquí, energiza la bobina M. Este es el contacto que está normalmente cerrado, que es parte de la protección de sobrecarga, y normalmente este contacto está cerrado. Entonces se cierra el circuito, la bobina M se energiza. Cuando la bobina M se energiza, pasamos a la tercera figura. Los contactos, todos los contactos que están marcados como M se cierran. Este también se cierra. Y aunque soltemos el botón pulsador, este contacto al energizarse, al cerrarse, energiza automáticamente la bobina y la mantiene energizada. Entonces, esta bobina energizada mantiene estos contactos cerrados y el motor pues está siendo alimentado. Finalmente, si nosotros queremos parar el motor con este esquema, pues simplemente tenemos que interrumpir la alimentación en esta bobina, en la bobina M. ¿Cómo podemos interrumpirla? Pues simplemente tenemos un botón de paro en esta parte, que si nosotros presionamos el botón de paro, que normalmente está cerrado, y al presionar pues se abre, entonces el circuito que alimenta esta bobina se interrumpe. Por lo tanto, esta bobina al desenergizarse permite que se abran estos contactos marcados con M, y aunque soltemos el botón de paro, esta bobina no se vuelve a energizar hasta que volvamos a energizar por medio del botón de arranque, que sería este botón pulsador. Aquí observen que este contacto normalmente cerrado, que es el contacto de sobrecarga, estaría controlado por los dispositivos de medición de sobrecarga, generalmente de tipo térmico. Si ocurriera una sobrecarga del motor, pues se enviaría la señal a este contacto que está normalmente cerrado para que se abra e interrumpa el flujo de la energía eléctrica.
Para realizar este tipo de controles, pues se utilizan dispositivos contactores como estos que se muestran en estas imágenes. Pueden tener diferentes marcas de diferentes eh, pues diferentes configuraciones, ¿no? Aquí por ejemplo pues tienen un contactor que tiene posibilidad de conectar las tres líneas, un sistema trifásico, línea 1, línea 2, línea 3. Tiene terminales marcadas como A1 y A2 que se refieren a la bobina, y tienen terminales auxiliares, en este caso la marcada como 13 y 14 NO, que significan normalmente abierta. Estas, estos contactos auxiliares son los que permiten realizar conectar algún botón en paralelo con este contacto auxiliar. Aquí por ejemplo tenemos en esta figura un contactor donde aparece aquí su bobina. De este lado aparecen sus contactos que se pueden abrir o se pueden cerrar. En este caso hay tres contactos que están normalmente abiertos. Si se fijan, aquí tenemos lo que sería línea 1, línea 2 y línea 3 de este contactor L1, L2, L3. Acá tendríamos las terminales T1, T2 y T3, que serían estas. Tendríamos un contacto normalmente abierto aquí, esta es terminal 13 y 14. Aquí no nos indican un contacto auxiliar normalmente cerrado, que sería este 21 y 22, pero sí tenemos el par de terminales de la bobina A1 y A2 que estarían indicados aquí. Entonces, en este diagrama de conexión tenemos la línea trifásica L1, L2, L3 conectados en la parte de los contactos en estas terminales L1, L2 y L3, y la parte de donde salen la, las terminales de salida T1, T2 y T3 que van conectadas a la parte del motor. Cuando nosotros tomamos energía de una de las líneas, por ejemplo, o de algún transformador que reduce la tensión, depende de qué tipo sea este interruptor y cuáles sean los valores nominales de la bobina del contactor. Podríamos tomar energía de la línea, pasarla por una botonera. Cuando se cierra la botonera, energizamos la bobina, entonces los contactos se accionan y se conecta la terminal 1 en este caso con la terminal 2, terminal 3 con terminal 4, terminal 5 con terminal 6. Y estos contactos auxiliares se pueden usar para alambrar, por ejemplo, este contacto M. Si se fijan, aquí dice contacto auxiliar, para alambrar este contacto M para hacer este esquema en paralelo con el botón pulsador. Y aquí están los tres contactores principales. Este diagrama pues no es propiamente el diagrama de conexión que se muestra aquí, nada más es un ejemplo de cómo se alambran este tipo de dispositivos. Aquí hay otra diapositiva en donde tenemos pues algo más parecido al diagrama de paro y arranque que se mostró a un par de diapositivas atrás. Por ejemplo, tenemos la alimentación de la red eléctrica que pasa por un dispositivo, por un disyuntor con protección de sobrecorriente. Tenemos las tres líneas que pasan al dispositivo contactor. Después del dispositivo contactor tenemos el dispositivo de protección de sobrecarga, y después del dispositivo de sobrecarga tenemos el motor trifásico. Tenemos el cable de tierra, recuerden, muy importante, conectado a la carcasa del motor. Tenemos el botón pulsador de paro, el botón pulsador de arranque. Entonces aquí tenemos que tomamos energía eléctrica
la pasamos por el botón, perdón, la energía eléctrica la podemos tomar desde acá, siguiendo el diagrama original. Podemos tomar energía eléctrica aquí, pasamos por el botón de paro, en serie está el botón de arranque, después la bobina, después en serie el contactor normalmente cerrado del dispositivo de sobrecarga. Entonces aquí tenemos, primero pasamos por el botón de paro, en serie el botón de arranque, de aquí pasamos a la bobina del contactor, de aquí pues pasamos a lo que sería el relé térmico o el dispositivo de sobrecarga. Aquí en paralelo con el botón pulsador de arranque tendríamos que conectar el contacto normalmente abierto, que sería este, el contacto auxiliar del sistema de contactores, y pues aquí hay un cable que es el cable de retorno de la alimentación de estos botones. Entonces este sería el esquema básico de alambrado. Tenemos un simulador básico, muy básico, el simulador EKTS, que es el simulador de control de circuitos eléctricos, en donde podemos hacer algunas simulaciones simples para el control de motores eléctricos. Si ustedes ponen en el buscador de Google EKTS, pues directamente les aparecen varias páginas de donde pueden descargar este simulador. Descargan un archivo comprimido que contiene estos archivos. La instalación es muy sencilla, este simulador no pesa mucho, entonces lo único que hay que hacer es descomprimir estos archivos. El archivo de instalación sería el setup, entonces simplemente hay que ir dando siguiente e instalar el simulador por default. Al final, cuando terminan de hacer la instalación de esta aplicación, simplemente abren y les aparece una pantalla similar a la que se muestra aquí. Bien, les abre una pantalla entonces como esta. Aquí yo ya abrí el simulador. Entonces aquí tengo las librerías. Estas las pueden abrir o cerrar. Tienen el espacio de trabajo. Tienen los botones básicos. El botón de correr la simulación. Aquí tienen este de 4 colores. Botón de 4 colores. Lo presionan y tienen la librería. Tienen diferentes componentes básicos como la alimentación, el sistema de alimentación. Tienen componentes como interruptores, lo que usaríamos como bobinas para controlar contactos. Tienen dispositivos lámparas, interruptores, contactores normalmente cerrados, normalmente abiertos, relevadores con retardo, botones, pulsadores. Aquí abajo tienen algunos sistemas como motores de inducción monofásicos, motores de inducción trifásicos y algunos otros sistemitas como un elevador, sistema de puerta. Entonces vamos a armar el sistema anterior de paro y arranque de un motor básico. Vamos a insertar un motor trifásico. Simplemente hacemos doble clic y aparece de este lado el motor trifásico. Aquí con clic derecho podemos rotarlo 90 grados. Vamos a rotarlo
180 grados y está nuestro motor trifásico. Vamos a insertar una línea trifásica que sería de esta forma, RS y T. Vamos a insertar 3 contactos normalmente abiertos, que serían estos. Entonces aquí podemos hacer nuestra conexión como en cualquier circuito, en cualquier programa simulador de circuitos, haciendo conexiones de cables. Aquí este programa no tiene dispositivos de protección, entonces vamos a omitir la parte del dispositivo de protección. Y aquí están los contactos. Después, para la parte del circuito de control, vamos a meter un botón de paro, un botón pulsador normalmente cerrado, un botón pulsador normalmente abierto, vamos a necesitar una bobina, un contacto normalmente abierto, que vamos a dejar en paralelo con el botón de arranque. Vamos a necesitar lo que teníamos como bobina para controlar estos contactores. La bobina aquí está indicada como contactor. Y vamos a necesitar un neutro. Aquí recuerden que el circuito de control es un circuito monofásico, generalmente pues en baja tensión. Aquí pues lo vamos a alimentar directamente de una de las líneas. Vamos a insertar una línea. Y hacemos las conexiones que teníamos en el esquema básico. Aquí nada más nos restaría asociar los contactores que alimentan el motor y el contactor que está aquí con esta bobina. Vamos a ponerle bobina M. Entonces, ya que esto tiene el nombre, aquí tiene 3 puntos, que es donde se le dan el nombre. Aquí vamos a asociar esta bobina con estos contactores. Aquí ya nos pone, si ya nombramos la bobina, nos pone al seleccionar estos 3 puntos los nombres que hay disponibles. Aquí vamos a hacer lo mismo. Entonces, cuando energicemos esta bobina, se cierran estos contactos. Y esta bobina, aunque soltemos este botón, este contacto va a estar cerrado y esta bobina va a estar energizada. Bien, me parece que ya es todo lo que necesitamos en esta primera simulación. Y aquí podemos dar en correr. Entonces no va a pasar nada hasta que no apretemos el botón de arranque. Y ahí está. Entonces empieza a funcionar el motor. Cuando pulsamos aquí, si se fijan cambia de color. Eso quiere decir que se energiza el circuito. Entonces la bobina M está energizada. Eso cierra los contactos asociados a esta bobina. Como se cerró este contacto de aquí, aunque soltemos el botón pulsador de arranque, esta bobina queda, este contactor queda cerrado y la bobina queda energizada, manteniendo todos los contactos energizados. Si yo presiono el botón de paro, esta alimentación de la bobina se va a interrumpir.
y se va a detener el motor, porque esta bobina al ser desenergizada abre estos contactos, incluyendo este. Muy bien, pues este es nuestro primer ejemplo de control de motores de paro y arranque básico. Bueno, espero que continúen viendo las siguientes sesiones. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.